Hola, mi nombre es Maleni Hernández Pérez y les voy a hablar en este video sobre los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Primero que nada, hay que distinguir sobre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva se refiere a que se analiza un conjunto de datos los cuales se extraen conclusiones que son valederas para el conjunto de población a la que se está analizando, esta mediante la recolección y representación de información obtenida. Puede ser, por ejemplo, en los deportes, el número de veces que se ha ganado, por ejemplo, o en los rendimientos académicos de los estudiantes en una materia, las ventas de algún negocio, las ventas obtenidas durante el año. Y por otra parte está la estadística inferencial. Esta se refiere a obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra tomada de ella. Por ejemplo, si se quiere analizar nuevos tratamientos con un nuevo fármaco, o si influye la publicidad en ciertos negocios del mercado. Bueno, ahora sí vamos a ver sobre los conceptos básicos. Primero que nada está la población. Esta se refiere a que es un colectivo que abarca todos los elementos cuya característica queremos estudiar. Es decir, vamos a escoger determinado o cierta cantidad de personas que representan la población a la que queremos estudiar. Está la muestra. La muestra se refiere al conjunto de elementos seleccionados de una población, es decir, que si no podemos estudiar, por ejemplo, a 100 personas, pues entonces vamos a tomar 20 de ellas. El censo, estudia que todos es el estudio de todos los elementos de una población. El censo se refiere a que si la población es muy grande, se va a estudiar a cada uno de los participantes para ver si califica o no. Por otra parte está el muestreo. Esta es una técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas a una población de estudio, es decir, que mediante el muestreo se va a saber si es o no importante la muestra. Entonces por ello se va a hacer el muestreo. Por otra parte está el parámetro. Es cualquier medida descriptiva o representativa de una población. Esta se representa mediante la media aritmética poblacional y la desviación estándar poblacional. El estadístico, constituye cualquiera de las medidas descriptivas de la muestra y se representa con la media aritmética, que es la X, y la desviación estándar, que es la S. Las variables de datos se refieren a la información que se obtiene de un estudio estadístico que proviene de las variables. Están determinadas de acuerdo al interés que se tenga de los elementos de observación y se dividen en dos: las cuantitativas, que son expresadas en valor numérico, y las cualitativas, que se expresan en atributos o características de la muestra. Por otra parte están las escalas de medición. Estos son instrumentos de medida al cual se asignan valores a los datos estadísticos y se reconocen 4 niveles de medición. El primero es la escala nominal. Estos son los valores obtenidos que pueden ser codificados mediante números donde solo representan una etiqueta. Por ejemplo, si se quiere estudiar el estado civil de las personas,
pues entonces en esta escala nominal solo se va a poner o solo se va a etiquetar como casado 1, soltero 2, divorciado 3, unión libre 4 y así sucesivamente. La escala ordinal se refiere a que solo generan categorías mutuamente excluyentes. Por ejemplo, se hace la pregunta: ¿qué tan satisfecho estás con tu experiencia en la tienda? Y se ponen estas 5 escalas, que es extremadamente satisfecho, muy satisfecho y así. Por otra parte, también está la escala de intervalo. Esta constituyen a las escalas de temperatura. Por ejemplo, que a una ciudad se quiere observar o se quiere estudiar más bien el ambiente, y se puede decir que es de 20 grados centígrados, en otra en 40 grados centígrados y así sucesivamente. Y por último está la escala de razón. Esta posee todas las características de las anteriores y puede trabajar con datos de operación múltiple y división. Por ejemplo, si las personas perciben un salario de, por ejemplo, una que perciba el salario de 3,000 pesos quincenales y la otra percibe el salario de 2,000 pesos quincenales, se puede decir que tal persona gana más que la otra persona y que esta gana hasta el doble. Está la escala ordinal. Esta sigue un ordenamiento formado por una clase muy excluyente, agrupando por un orden preasignado. Por ejemplo, está la variable, que sería el grado de la instrucción. La escala sería primaria, secundaria, superior, posgrado, etc. Y la diferencia es que existen diferencias entre niveles de la escala entre los estudiantes, no solo años de experiencia, sino años de conocimiento. Por otra parte están las escalas cuantitativas. Estas se dividen en discreta o discontinua, que se refiere a que si la variable medida puede ser contada, entonces es discreta. Esta está formada por números enteros con incrementos fijos. Por ejemplo, en la variable se tendría el número de hijos y en la escala se tendría un hijo, 2 hijos, 3 hijos, etc. Por otra parte está la concreta o continua. Esta se refiere a que se cuenta con variables de tipo cuantitativo, continuo o concreto, y se pueden utilizar números relativos o racionales. Por ejemplo, la estatura, si se quiere medir, o la variable sería estatura de niños niños de quinto año, y la escala sería 1.45, 1.50 y así sucesivamente. Existen otras escalas. Estas se dividen en 3. Escala cronológica, que se refiere a que se estudian algunos fenómenos en función al tiempo, como los cambios físicos en una persona. Por ejemplo, se quiere saber cuánto ha crecido un niño de 1 año a los 5 años. La escala intervalar son las categorías que se ordenan en unidades igualmente espaciadas para medir las diferencias relativas en cada punto, es decir, se quiere saber la temperatura corporal. Esta escala se va a medir en grados centígrados o Celsius. Y la escala de razón, que existe un cero absoluto y una magnitud de diferencia entre los valores numéricos entre sí. Por ejemplo, se quiere saber la relación entre edades de 3 hermanos: María de 0 años, o sea recién nacida, Lisette de 9 años y Juan de 18 años. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero ya haya quedado claro el video y les haya gustado. Gracias.